Muy bien, estamos de vuelta aquí en Protagonistas en la Red. Por supuesto, vamos a comenzar la charla con nuestro primer invitado de esta noche, Alejandro Vilca, actual diputado nacional y que va por la renovación de su banca el próximo 26 de octubre dentro del Frente de Izquierda. Literalmente llegó volando. No es un término trivial porque acaba de aterrizar. ¿Cómo andás, Alejandro? Gracias por venir, ¿no? Muchas gracias a vos, bueno, a todos los que hacen Protagonistas. Así que bueno, sí, llegamos hace un momento, hubo atrasos en los vuelos. Pero bueno, después de ayer de lo que fue una sesión larguísima que terminó en la madrugada, la verdad que muy intenso, ¿no? Toda la situación política, nacional, Sí. bastante intensa, digamos, por lo que implica por ahí los escándalos, ¿no? En la política, el problema económico, digo, que tiene el gobierno, y después algo muy importante que me parece que es la situación de muchas personas que están en muy mala situación, ¿no? Un producto de esto que ha generado una crisis donde hay muchas personas que están perdiendo el empleo, no llegan a fin de mes. Bueno, creo que esto muestra una situación o un marco para lo que va a ser este 26 de octubre bastante particular, ¿no? Bueno, hoy la Cámara Baja tiene una realidad muy distinta a cuando comenzó justamente la gestión del presidente Javier Milei, ¿no? En principio se lo trató de acompañar, me parece, con algunas medidas, pero luego esta situación se fue revirtiendo y hoy por hoy hay como un tira y afloje, ¿no? Con algunas leyes que se tratan de captar o cubrir algunas necesidades como las que vos mencionás, los vetos que surgen después, el rechazo de los vetos. Sí. Se Yo creo, da sí. una situación difícil, pero que le da cierto protagonismo que me parece como anteriormente no tenía lo que es hoy por hoy el Congreso, ¿no? Yo creo que el Congreso se ha tornado en un lugar de disputa, ¿no? Últimamente, para ponerle un freno a Javier Milei, ¿no? De hecho, ha cobrado más protagonismo en el momento en que muchos sectores que habían sido aliados, ¿no? Como vos decía, empezaron a pasar a la oposición y ahí ponerle freno a muchas de las leyes o decretos que habían sacado y donde fueron volteados, ¿no? Rechazados. A ver, hay algo que vos decís, ¿no? Importante, que es cuando asumió el gobierno de Javier Milei, hubieron muchos aliados, colaboradores de todo tipo, ¿no? Desde, uno puede decir, el PRO, la UCR, hasta sectores del PJ, ojo, ¿no? Gobernadores, ¿no? Acordate, Jaldo, Jalil, qué sé yo, Sí, gobernadores como parecía ser Sanz. como que se le pretendió dar como la oportunidad, el respaldo para decir, bueno, a ver, estás al frente, te damos las herramientas para que gobiernes, pero después es como que Sí, no pero había terminó. un discurso, vos sabés que cuando fueron al balotaje, sectores del PJ dijeron, se viene la ultraderecha, el fascismo, pero después muchos de esos sectores se dieron vuelta y acompañaron parcialmente algunas leyes, ¿no? Así salió la ley base. Claro. Acordate que también salió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí hubo varios que votaron, ¿no? Lo que sí, la izquierda se plantó, ¿no? Fue la única que se opuso desde el primer momento. Pero muchos de estos sectores que fueron colaboradores, poco a poco, por promesas, ya sea de coparticipación, vieron de que después le fueron recortando, ojo, ¿no? Acordate que le cortaron coparticipación, obra pública, el FONIT para los docentes. Entonces ahí ya muchos gobernadores, muchos sectores empezaron a preocuparse. Pero no entiendo la sorpresa, ¿no? En este sentido, porque era parte del discurso, digamos, lo fue Sí, siempre, digamos, no. pero siempre hubo una promesa. Vos fíjate que hasta se llegó a firmar ese Pacto de Mayo, que en realidad después se firmó el 9 de julio, porque Sí, primero en es verdad. duda se firmó en Tucumán, Que no sé en supuestamente qué quedó al no final. quedó nada, porque muchos de esos Sí. gobernadores que le brindaron apoyo y les sirvió para votar leyes, después le habrán prometido obra pública, no llegó nada. Muchos diputados te dicen, che, mirá, le habían ofrecido a nuestro gobernador esto y nunca le cumplieron, entonces nosotros ahora pasamos a la oposición. Y eso es lo que fue pasando, ¿no? Poco a poco se fue quedando solo Javier Milei, perdiendo aliados, bueno, y ahí es donde le empezó a dar vuelta, digamos, muchos sectores amigos, a darse vuelta. Y después otro factor fue el cierre de lista, ¿no? Que muchos de esos sectores tenían la aspiración de cerrar acuerdos, ¿no? Como lo hizo el gobernador de Mendoza, alguno más que hizo un acuerdo, pero el resto y la mayoría se quedó afuera. Habían grandes colaboradores, ¿no? El caso más resonante de Loredo, ¿no? En Córdoba, que él ya se había puesto el traje de candidato y después le dijeron, no,
anda a la casa porque no vas a ser candidato. Entonces ahí muchos de esos sectores diputados empezaron a pasarse a la oposición. Yo creo que en ese momento empezó a ponérsele mucho más complicado y el Congreso se transformó ahí ya en un lugar de medir fuerza, ¿no? Con la oposición, que además tenés que competir electoralmente. Yo creo que eso marcó una cosa, ¿no? Pero hay otro, que es la calle, que ahí es donde creo que, a pesar de que Patricia Bullrich y el gobierno intentaron militarizar, reprimir, yo creo que el reclamo social fue creciendo. Porque acuérdate, cuando recién comenzó el gobierno dijo, no, vamos a prohibir los cortes de ruta, la ley antipiquete. Bueno, Sí, sí. ahí está sola la izquierda, pero empezó, yo creo, a mucha gente a reclamar por sus derechos, a reclamar por su fuente de trabajo, los jubilados, la universidad, los discapacitados, y creo que ahora las calles empiezan a poblarse cada vez más de gente que empieza a repudiar. Entonces, hay dos elementos, ¿no? Uno es la oposición dentro del Congreso, pero también la oposición que se empieza a hacer cada vez más social, y creo que eso, si vos le sumás los últimos escándalos, empieza a mostrar ya más un gobierno más que en ascenso en su ocaso, ¿no? Y yo creo que esto es lo que estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Bueno, y habrá que ver qué pasa el 26, digamos. Se han rechazado la gran mayoría de los vetos, creo, si no me equivoco, y vos me podés corregir, el único que no se rechazó es el de los jubilados. Sí, sí, por poco, muy poco, y si se ha rechazado, ha sido por la colaboración de muchos gobernadores, ¿no? El día de ayer también, ¿no? No avanzó una ley que iba a ponerle límites a lo que son los decretos de necesidad de Sí, urgencia, porque también. hoy es más fácil Que en gobernar realidad todavía está ahí, o sea, Está ahí, tiene que volver al Congreso, al pero Senado. por muy pocos votos, supongamos gobernadores, bueno, el de Jujuy, los votos radicales, uno que se ausentó y otros se abstuvo. Si habrían votado, se habría logrado que Pues se creo le que eran ponga un dos, la diferencia Sí, fue la por dos diferencia era votos. dos, pero también habían otros gobernadores, ¿no? Los diputados de Salta no fueron directamente, los diputados de Tucumán, que son también del PJ, no fueron, ¿no? Con eso capaz que se le habría puesto un límite, porque ¿por qué tenía gran importancia? Porque una ley que le ponga límite a los decretos, lo obligaba a que un decreto dentro de los 90 días lo tengas que llevar al Congreso a que se apruebe, si no cae, a que esos decretos no sean por muchos temas, sino por uno, y con una Cámara que se expida, que lo rechace, ya caía, ¿no? Bueno, ayer se mostró esa colaboración que todavía existe, ¿no? De los gobernadores, de algún ATN que por ahí aparece, acordate que hace unos tiempos apareció, se le dieron... Bueno, esos fueron los que, esos mismos gobernadores o esos mismos diputados fueron los que impidieron a que salga ese aumento, ¿no? Para los jubilados. Por eso muchas veces en época de elecciones hay también esta hipocresía, ¿no? De sectores que se pintan ahora opositores, colaboran, no colaboran, esperan el toma y daca. Por eso nosotros somos críticos, ¿no? Del sector de Provincias Unidas, bueno, que hoy se juntaron acá en la provincia de Jujuy, Sí. pero siempre amagan con eso, ¿no? No solamente en los acuerdos de, qué sé yo, con Javier Milei, sino en muchos proyectos. Ojo, que ellos dicen que también es necesario hacer una reforma laboral como plantea Javier Milei, o una reforma previsional. Claro, anunció el presidente, ¿no? Que después de estas elecciones o después del 10 de diciembre Sí. viene la etapa de reformas. ¿Cómo lo están analizando ustedes a esto? Mira, se han conocido algunos borradores a reforma, escandaloso, porque no solamente te quita... ¿Cuáles son? ¿La reforma laboral? Reforma laboral y previsional. Y previsional. Esto, previsional, quieren ir contra quitar todos los regímenes especiales que hay dentro de los sistemas jubilatorios. Darte un ejemplo, el régimen que tiene los docentes, el 82% móvil, o aquellos que tienen jubilaciones por insalubridad. Para darte un ejemplo, muchos trabajadores, supongo en una recolección o en algunas grandes empresas que se jubilan a menos años, bueno, eso también. O ampliar la edad jubilatoria. Después, con lo que es la reforma laboral, es tratar de alivianar las multas a aquellos empresarios que despiden sin causa, ¿entendés? O facilitar los despidos, o la contratación de trabajadores. Entonces, digamos, lo que se viene de acá a 2 años... O sea, para ustedes esto no tendría que estar ni en discusión, No, digamos. no, a esta altura ya no, porque ya, a ver... Si o hay temas que se pueden plantear, digamos, no, se puede ya, hacer de otra digo, manera. dentro del marco de lo que ya está llevando adelante el gobierno, porque, a ver, el gobierno, ¿qué es lo que te dice? Aguantá, haz un esfuercito más, que ya este esfuerzo para que no se pierda, tenemos que seguir. No, mirá,
ese verso ya lo escuchamos con Macri, con Alberto Fernández, todos los gobiernos te dicen. Ahora, el esfuerzo, ¿quiénes son los que hacen? Los de abajo, los laburantes, los jubilados, los estudiantes, las mujeres, los sectores populares. Porque los empresarios, curiosamente, cuando ellos te dicen que no hay plata, están ganando un montón de plata. Vos imagínate qué chocante fue cuando viste que tenía que promulgar la ley, esta emergencia en discapacidad. Dijeron, mira, no la vamos a promulgar, todo bien, pero no la vamos a aplicar porque no hay plata. Que el Congreso nos diga dónde hay plata. Y después, en el mismo momento, quita las retenciones al campo. Si vos calculabas la cantidad de plata que perdió el gobierno, porque es algo que no recaudaba, alcanzaba para cubrir lo que pedían la discapacidad o el Garrahan, ¿entendés? Que se le está negando. Entonces, hay mucha hipocresía también en el tema del gobierno. Entonces, yo creo que el problema, lo que vive ahora la Argentina y lo que te plantea Milei, son otras prioridades, no son las nuestras. Yo creo que hoy la gente se da cuenta que la prioridad no tiene que ser la ganancia de los empresarios, el Fondo Monetario Internacional. Es fácil prestarse, pero el que paga siempre es el de abajo. Yo creo que hay que invertir las prioridades. Primero los jubilados, primero los salarios, primero la fuente laboral, la discapacidad, la educación. Yo creo que eso ha hecho fuerte a la Argentina, pero le da también perspectiva. Yo creo que si no se ha logrado defender todavía firmemente esto, o no le hayamos puesto un freno al ajuste, no solamente ha sido parte por estos cómplices en el Congreso, sino también por un elemento importante, que son los grandes centrales sindicales. La CGT, yo te digo, si esto pasaba en otro gobierno, seguramente habría habido paro general. ¿Qué pasa que la CGT no se aparece? Hay despidos, paritarias las bajas, se meten con las jubilaciones y la CGT no ha hecho nada. No ha unido lo que muchas veces se expresó en la calle, ¿no? Porque movilizaciones hubo, jubilados, la universidad, los hospitales, la educación se ha movilizado, pero la CGT ha desunido, ¿no? Si uno mira la postura de la CGT y se vuelve a Jujuy, vemos cómo acá la CGT juega para un lado, para el otro lado, qué sé yo, juega de parte del gobierno. Bueno, hay que terminar con eso, por eso creo que va a ser una buena oportunidad al menos de ponerle un freno a este gobierno este 26 de octubre, porque hay que recordar a la gente que no es que se vota ejecutivo, sino se vota diputados que seguramente van a servir para ponerle límite a gobiernos como estos que son autoritarios y que se quieren llevar todo por delante, y va a ser importante que tengamos una voz en el Congreso. Bueno, en este escenario, ¿no? Y en este contexto aquí en la provincia de Jujuy, pareciera, por lo menos así a prima fácil, haber como una polaridad entre lo que es Jujuy Crece y La Libertad Avanza, si me remito, digamos, al último antecedente. A pesar de que al Frente de Izquierda le ha ido muy bien. ¿Cómo se encuentran ustedes en este contexto de cara al 26 de octubre? Mira, yo creo que estamos convencidos de que la gente también va a reconocer un trabajo que hicimos, ¿no?, en el Congreso. En el Congreso, cuando llegamos, el desafío era defender los intereses de los trabajadores. Todas las votaciones que hicimos fue en defensa de los trabajadores y del pueblo. Todas las veces que hablamos en el Congreso, yo creo que fue también para difundir lo que pasaba en Jujuy y que muchas veces he ocultado. Yo creo que la gente esperamos que sepa reconocer, ¿no?, el trabajo que hicimos, pero también que sepa lo difícil, ¿no?, del momento y qué es lo que hace falta para defender los derechos. Hemos visto muchos diputados y me ha tocado lamentablemente ver cómo diputados dicen una cosa y después votan otra. Diputados que se dan vueltas, que se venden, qué sé yo. Bueno, yo creo que la gente al menos sabe que la izquierda se planta, defiende los derechos, pero siempre está en el mismo lugar, ¿no? Somos consecuentes y además apoyamos todos los reclamos del pueblo trabajador, porque yo por ahí cuando hacemos los recorridos en la provincia, la gente te dice, che, pero todos los políticos se aparecen en campaña, sí. Es cierto, es fácil en los tiempos, si se quiere, de campaña. El problema es en los momentos difíciles. Ahí, ¿quiénes están? No están, no sé, los candidatos del PJ o de la UCR, del gobierno, los libertarios, no se aparecen, está a la izquierda. Por eso siempre hemos acompañado desde los reclamos cuando hay despidos acá en la municipalidad de Palpalá, a los trabajadores que han sido despedidos, o a los trabajadores de Zaplac, de la nueva empresa, que no tienen más de un año paritaria y hemos apoyado, o a los trabajadores de la salud, la educación, todo reclamo está a la izquierda. Yo creo que eso la gente va a reconocer porque el momento reclama de que necesitamos diputados que defiendan tu derecho.
porque ahora, te digo, así como a los jubilados le quieren quitar, a los jóvenes le quieren quitar el derecho a la universidad o a los discapacitados. O sea, un gobierno que va contra todos los derechos y hoy yo creo que necesitamos una fuerza que se plante, ¿no?, en el Congreso. Ahora, ¿por qué te encuentras vos de nuevo en este lugar, en esta posición, ¿no? Que por ahí surge como un reclamo de la gente que está en la vereda de Sí. enfrente, que no está de acuerdo con el Frente de Izquierda. Si alguien me pregunta a mí, digo, bueno, la imagen de Alejandro Vilca, o sea, vos preguntas por el Frente de Izquierda, ¿quién es el más representativo? Sos vos sin lugar a dudas. Pero fuiste candidato, encabezaste la lista de diputados provinciales en mayo y ahora estás nuevamente. Pero si alguien te pregunta, ¿por qué Alejandro Vilca de vuelta? ¿Qué responderías? No, esto es simple. Vos sabés que cuando comenzó Javier Milei, metió una reforma electoral muy, muy importante, en la cual impedía o exigía una cantidad enorme de afiliados para los partidos, legalidades en 5 o 10 distritos para que seas reconocido como partido legal. Quería meter incluso el financiamiento privado. Ojo, que eso también era jodido, ¿no? A la luz de los narcos y todo esto era complicado. Prohibir los debates presidenciales, cambiar, bueno, se llegó a suspender, ¿no?, lo que es la PASO y la boleta única. No avanzó esa ley a todo lo que quería. Javier Milei lo que quería era un sistema nacional de partidos, así como en Estados Unidos. Bipartidista. Claro, un republicano, demócrata, y eso quizá le favorecía su fuerza y quizá otra fuerza opositora con las cuales intentan polarizar, ¿no?, el kirchnerismo, el PJ. No avanzaron. Nosotros, del Frente de Izquierda, pensamos, mirá, con esto ya nos limpian. Viste que siempre ataca a Javier Milei, a los zurdos, lo vamos a barrer. Bueno, era una instancia de barrernos legalmente para que nos podamos presentar a elecciones. Por eso recurrimos defensivamente a presentarnos en la elección anticipada, porque no sabíamos si nos íbamos a poder presentar en octubre. Por suerte no avanzó esa reforma y hoy podemos tener la posibilidad de defender una banca, ¿no? Que yo creo que cuando por ahí mucha gente te dice, che, pero ¿por qué? Mira, es por esto. O sea, porque si no, no iban a barrer. Y la izquierda no iba a tener el derecho. Pero también yo creo que la gente cuando te dicen eso, cuando vas a votar, tenés que votar también si esa persona cumplió con el mandato. Yo creo que si hoy la gente nos plantea, che, ¿y Vilca qué hizo? ¿Se vendió, votó a favor, acompañó, estuvo? Yo creo que más allá de lo nuevo, lo viejo, viste, que siempre te dicen, me parece que hay que juzgar eso, ¿no? Si cumplimos el rol, el mandato del voto, porque muchas veces te ponen gente nueva, y viste que un poco se farandulizó la política, ahora hay Vélez, cantante y qué sé yo. Pero ¿por qué ponen eso? Porque no le interesa lo que piense o lo que diga, sino que sea el levantamanos, porque atrás de esos candidatos están los viejos políticos de siempre. Bueno, del PJ vos ya lo vas a ver, los viejos, de los radicales ya lo vas a ver, bueno, está Sadir, Morales. Pero todos han tratado de responder con algunas figuras. Claro, pero el problema es que no ponen la cara y es para responder a los viejos negocios y a nivel nacional también. Entonces, eso es lo que se está perdiendo, porque en última instancia lo que a nosotros nos interesa, y por eso siempre recurrimos a la necesidad de que haya debate, porque la gente tiene que saber qué va a votar el candidato ese cuando quieran privatizar la salud. ¿Qué va a votar ese candidato cuando haya que defender la universidad o a los jubilados? Entonces yo creo que eso es importante, por lo menos que la gente se pregunte, che, ¿cumplió Vilca con el mandato? ¿Qué van a hacer los otros candidatos? Entonces yo creo que me parece que hay que avanzar en eso, porque si no es como que se reduce, se hace algo superficial, y eso yo creo que muchas veces es perjudicial para la gente porque tienen que saber qué es lo que piensa el candidato, ¿no? Ahora, ¿cómo está o sea, una inquietud que me surge, Sí. ¿no?, en este sentido? Tienen una base importante ya en la provincia de Jujuy, de pasadas elecciones, donde han logrado tener representación no solamente en la legislatura, en varios consejos deliberantes, en el mismo Congreso, como es tu caso. ¿Ha crecido, digamos, lo que es el Frente de Izquierda acá en la provincia, o sigue con los mismos referentes? ¿Hay formación de nuevos dirigentes? Mira, nosotros, la izquierda va creciendo, se va extendiendo. Creo que los panoramas también han cambiado, ¿no? Una cosa era, por ahí cuando estábamos radical y peronista, éramos la tercera fuerza. Yo creo que ahora también estamos peleando la tercera fuerza, y curiosamente con el PJ. De haber sido, ¿te acuerdas cuando surgió la izquierda? Muchos decían, no, era una fuerza del momento, ¿viste? Y el voto bronca y después va a desaparecer. Yo creo que la izquierda se ha consolidado, Por ¿no? eso se han logrado mantener. Yo creo digamos, que eso está buenísimo, porque así como
lo tenemos al compañero Julio, a Elías, acá en el Consejo Deliberante de Palpalá, en San Salvador de Jujuy también, ¿no? A Keila, a Guillermo Alemán, bueno, a Gastón Remy en la legislatura, Nati, otros compañeros más. Bueno, en varios municipios hemos consolidado dirigentes propios, con personalidad, con mucho fundamento, y yo creo que eso está bueno, ¿no? Porque siempre cuando comencé quizás yo era solo, ahora somos más y eso por lo menos es una satisfacción que va a continuar. Yo creo que ahora ha cambiado el panorama porque ha aparecido un actor que no lo tenemos pensado, que era la ultraderecha, ¿no? Bueno, también lleva un debate ideológico bastante lindo porque la gente empieza a ver de que en La Libertad Avanza ha sido más un reciclaje de viejos políticos, vos lo vas a ver ahí desde Quintara, Tauche y otros que son reciclados de los viejos partidos, pero vos fíjate, en La Libertad Avanza no hay ningún dirigente de izquierda, no hay ninguno que se haya dado vuelta, sino que yo creo que eso es lo que tiene bueno, ¿no? La izquierda que, a pesar de que No solo en la Libertad Avanza, en ningún otro espacio, o sí ha habido. Nunca. Así que, pero yo te digo, esa es la gran diferencia. Después hay otra cosa que siempre por ahí nos cruzamos mucha gente, ¿no? Que siguen el mismo método de la vieja política, no ha cambiado. O sea, ¿cuál es la diferencia de cuando nosotros decíamos Gerardo Morales de sus 24 familiares en el poder, de, supongamos, senadoras como de Bella, que tiene toda la familia ahí, o de los otros que meten? No hay ninguna diferencia. Entonces, demuestran que son la misma y vieja política del toma y daca, de los coimeros, de los estafadores, de ahora los vínculos de sus candidatos con el narcotráfico, el caso de Esper, ¿no? Y otros tantos, pero yo creo que por ahí eso ha decepcionado mucho a la gente, pero también muestra de que no todo está perdido y que la izquierda puede ser una alternativa, ¿no? Ahora, son críticos muchas, o de todas las elecciones del sistema electoral. Sí. ¿Qué opinas de la boleta única? Mira, se le pide mucho a la boleta única. O sea, se le pide mucho en el sentido de que por ahí piensa que con la boleta única ya está solucionado todo. Nosotros creemos que hay un aspecto importante, hace rato cuando te decía lo del financiamiento de los partidos y después sobre la pauta gratuita y la necesidad de debate, es algo importante que nosotros le pedimos a que este sistema electoral se tiene que modificar para que permita, para que la gente sepa, ¿no? Imagínate, sería importantísimo que haya un debate de todos los candidatos y sea transmitido por todos los canales, para que la gente conozca. Sería buenísimo. O sea, esto obligatorio, puesto por ley Sería para buenísimo, que no pueda... ¿qué es lo que queremos nosotros? El financiamiento de los partidos, no para imprimir boletos, sino para que vos puedas salir en las publicidades, que sea equitativo, para que se conozcan todas las voces, así como del partido más grande hasta el partido más chico, porque eso también es un límite. Y después terminar con los pisos electorales. El caso de Jujuy, que vos sabés, históricamente siempre lo hemos El planteado, 5%. que es muy restrictivo porque eso lleva a que sean solamente 2 o 3 fuerzas. A nosotros nos gustaría que la legislatura sea plural, que tenga todas las voces, así como hay partidos peronistas radicales o de izquierdas y hay partidos vecinalistas o de jubilados o de las comunidades, sería buenísimo, ¿no? Pero eso hace más democrático un sistema electoral. Por eso te digo, solamente quedarte con la boleta única, por ahí, como te digo, quedaríamos muy corto. Yo creo que hay que... ¿Pero lo consideras un avance? Mira, es lo un avance mismo? muy parcial, pero... Porque siempre, a ver, ustedes han reclamado, digamos, que el robo de boletas, que... Claro, eso sí te expone. Además, siempre vos visto que tenés que tener aparatos fiscales que te tapan la boleta. Habían elecciones donde no teníamos boletas, llevamos a meses y donde te tenían que avisar. Bueno, eso quizá ahora te solucione, pero tenemos otro problema que por ahí en los grandes medios no aparecemos porque no tenemos el financiamiento. Y por ahí con las pautas gratuitas, las pocas que hay, ¿no? Que se redució un montón, podemos aparecer, pero si no, es difícil, porque nosotros, fuerza como la nuestra, hacemos todo a pulmón, nos autosostenemos, entonces es muy difícil por ahí competir contra grandes aparatos que son financiados y apoyados, y ahí es donde yo te decía lo del financiamiento privado. Javier Milei quiere eso, ¿no? Entonces ya los partidos no terminan siendo parte de la militancia que sostiene un partido, sino quiénes son los sponsors. Como en Estados Unidos hay financistas que ponen plata. Y eso es terrible porque te puede llevar a una situación como la que vimos, ¿no? Con Esper, donde hay gente de mala vida, ligada al narcotráfico, lavado, que financia candidatos y te arma un partido porque después, cuando ganan ellos, van a defender los intereses Claro, hay compromiso de por medio. Claro.
Bueno, ¿entendés? Ale, un minuto, porque la gente tiene que votar al Frente de Izquierda, en este caso, ahí tu cámara para todo el interior de la provincia. Dale, a todos aquellos que nos están mirando, le decimos que es un momento difícil, compartimos, sabemos cómo es la situación, pero también hay que entender que en estas elecciones los partidos tradicionales, los partidos de los empresarios tienen sus candidatos. Nosotros creemos que en este momento tan difícil necesitamos diputados que defiendan tu derecho, el derecho a la jubilación, de la juventud, de las mujeres, de los sectores populares, ¿no? Pero para eso necesitamos seguir fortaleciendo a la izquierda, seguir manteniendo la voz del pueblo trabajador, la que no se vende y la que siempre le pone el cuerpo. Por eso, este 26 de octubre, vamos con la izquierda, danos una mano y ayúdanos a impulsar esa campaña militante. Muchísimas gracias por haber venido. Chocolatitos de las Cuevas, acá, Dale, para que compartas muchísimas ahí. gracias. Porque Mati. te bajaste el avión, te viniste directo. Sí, así que sí, con bueno, esto me muchas voy a tomar gracias, la un verdad, por el cafecito. esfuerzo. Dale, Mati. Gracias. Muy bien, Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional en primer término del Frente de Izquierda. Nosotros vamos a hacer un breve corte. Enseguida volvemos con más protagonistas en la red.